¿Qué pasaría si dentro de ti existiera un fuego invisible, una corriente antigua que no se puede tocar con los dedos, pero que sin embargo da forma a todo lo que eres, a todo lo que anhelas y a todo lo que podrías llegar a manifestar? Una chispa tan pura como la luz primordial, tan poderosa como el aliento que dio origen al universo, y sin embargo tan olvidada, tan mal comprendida, que ha quedado sepultada bajo las capas de lo cotidiano, del ruido mental y de las creencias heredadas. Esa fuerza existe y no habita en templos lejanos ni en doctrinas reservadas, sino en lo más íntimo de tu ser. Es el impulso generativo que te conecta con la vida, con el arte de crear, con el misterio mismo de existir. Es energía vital en su forma más pura, esperando ser reconocida no como un simple impulso del cuerpo, sino como un canal sagrado hacia la expansión del alma. Desde las primeras civilizaciones, esta corriente interna fue observada con reverencia por sabios y guardianes del conocimiento. No se hablaba de ella con ligereza, porque sabían que en su comprensión descansaba el secreto de la transformación, de la longevidad, del despertar interior. En Egipto, los iniciados del templo de Isis la llamaban Ka, la sustancia sutil que conecta el plano físico con el plano espiritual. La veían como el puente entre el cuerpo y el alma, entre la materia y la divinidad. No era solo una energía que alimentaba el cuerpo, sino una frecuencia que, al ser elevada, podía abrir portales de conciencia y activar capacidades latentes. En los Vedas de la India, esta misma corriente fue descrita como Shakti, la fuerza esencial de lo femenino universal, presente tanto en hombres como en mujeres, como principio receptivo, creativo, expansivo. El Tantra, lejos de ser una indulgencia física, era una práctica sagrada que enseñaba a canalizar esta energía a través de los centros internos, elevándola desde las raíces hacia los espacios superiores del ser, donde la conciencia se diluye en el infinito. El camino no era la represión, sino la transmutación. No se trataba de negar el impulso, sino de purificarlo, de refinarlo, de transformarlo en oro espiritual. En la antigua China, los taoístas hablaban de Jing Qi, el elixir vital. Esta sustancia interna, cuando no se dispersaba por hábitos automáticos, se acumulaba en el centro energético del bajo abdomen, conocido como el Tan Tien, y desde allí podía circular por los canales invisibles del cuerpo, revitalizando órganos, armonizando emociones y conectando al practicante con el Tao, esa inteligencia que lo contiene todo. El circuito microcósmico, donde esta energía ascendía por la columna vertebral y descendía por el frente del cuerpo, era visto como una vía hacia la iluminación interna, hacia el florecimiento de una conciencia más vasta. Pero no solo en Oriente floreció este conocimiento. En Occidente, los alquimistas ocultaron estos secretos entre símbolos y metáforas. Hablaron de la conjunción del Sol y la Luna, del Mercurio y el azufre, de la unión sagrada entre polaridades. Esa unión no era otra cosa que la integración de la energía activa y receptiva, de lo consciente y lo inconsciente, en el crisol del cuerpo y del alma. El resultado de esta fusión era la piedra filosofal, no una roca mágica externa, sino el símbolo de un ser humano íntegro, completo, capaz de transformar su mundo desde dentro. A lo largo de los siglos, este fuego fue ocultado, distorsionado o negado. Las estructuras sociales, los sistemas religiosos y los dogmas culturales temieron su poder. Comprendieron que quien despertaba esta energía y aprendía a dirigirla, ya no podía ser controlado por el miedo ni por la culpa. Por eso, este conocimiento fue reservado solo a los iniciados, a aquellos que demostraban madurez espiritual, pureza de intención y autodisciplina.
Se les enseñaba que esta corriente no podía ser manipulada con fines egoístas, porque hacerlo traía consecuencias sobre la armonía interior. Era un don que debía honrarse con devoción. Hoy, en un tiempo donde el ruido del mundo parece eclipsar la voz del alma, esta sabiduría comienza a emerger nuevamente, no como una moda ni como un truco espiritual, sino como un llamado profundo para aquellos que sienten que hay algo más que la vida ordinaria, para quienes perciben que el verdadero poder no está en lo que se conquista afuera, sino en lo que se enciende adentro. El retorno de este conocimiento es, en realidad, el recuerdo de lo que siempre estuvo ahí, de que somos templos vivientes donde circula una fuerza cósmica que puede crear, sanar, atraer, transformar. Pero esta energía no se activa por sí sola. Requiere presencia, requiere intención, requiere conciencia. No basta con saber que existe, hay que cultivarla, elevarla y dirigirla. Por eso, el primer paso en este sendero no es una técnica ni una fórmula, sino una comprensión, que lo sagrado no está separado de lo cotidiano, que lo divino no es algo externo, sino una vibración que te habita, y que esta vibración puede despertarse en el cuerpo, en la mente, en el corazón, y desde ahí irradiar hacia todo lo que tocas, hacia todo lo que sueñas. La energía creadora que fluye en ti es la misma que mueve las galaxias, la misma que germina una semilla o enciende una estrella. No es propiedad de unos pocos, ni privilegio de los elegidos. Es tu herencia cósmica. Está ahí, esperando que la reconozcas, no como una sombra instintiva, sino como una luz que puedes elevar. Y cuando lo hagas, cuando empieces a sentirla no como impulso, sino como llama, descubrirás que tu vida puede convertirse en un templo vivo, donde cada pensamiento, cada emoción y cada gesto son una ofrenda a lo eterno que te habita. Este es el umbral, el punto de partida hacia un viaje interior que no busca apartarte del mundo, sino devolverte a él con una conciencia más profunda. A través de este fuego interno se abre la puerta a una existencia más coherente, más luminosa, más libre, porque cuando despiertas esta fuerza, no solo transformas tu interior, transformas tu mundo. En cada ser humano habita una fuerza interior que no puede reducirse a impulsos ni clasificarse dentro de los marcos convencionales del deseo. Es una corriente profunda que cuando se activa con conciencia, transforma no solo la experiencia interna, sino también la estructura misma de la realidad. Este impulso no es enemigo del alma, como durante siglos nos han hecho creer, sino su vehículo. Es la fuerza que impulsa la creación, que lleva una semilla invisible a volverse fruto, que enciende la chispa de la inspiración, que da origen al arte, a la pasión, a los grandes saltos de evolución. Es, en su esencia más pura, un recordatorio de que todo lo que vive desea expresarse, expandirse, manifestarse. La transmutación comienza cuando dejamos de ver esta fuerza como una pulsión que debe reprimirse o satisfacerse de forma automática y comenzamos a percibirla como una materia prima energética que puede ser transformada. No se trata de eliminar el deseo, ni de luchar contra él, sino de elevarlo. El deseo, cuando se afina, se convierte en oración. Cuando se libera de sus amarras egoicas, se transforma en propósito superior. Esta es la alquimia real, tomar lo denso y elevarlo a lo sutil, convertir lo instintivo en un canal de conexión con lo eterno. En las tradiciones espirituales más antiguas se enseñaba que la fuerza generativa era una de las más potentes que el ser humano podía experimentar, y que por ello debía tratarse con respeto, con sabiduría, con amor. En la práctica esto significa cambiar la dirección de la atención. Allí donde va la mente, fluye la energía. Cuando el impulso emerge, si la mente está enfocada únicamente en su descarga inmediata, la energía se dispersa y se agota,
Pero si en ese mismo momento somos capaces de girar la atención hacia el interior, hacia el corazón, hacia el centro superior de la conciencia, entonces esa misma energía comienza a ascender, a purificarse, a revelarnos dimensiones más amplias de nuestro propio ser. Este principio es tan simple como profundo. La energía sigue al pensamiento, y el pensamiento, cuando está alineado con el alma, se convierte en un canal para que la fuerza vital fluya hacia la creación consciente. Por eso, no se trata de reprimir ni de ignorar lo que sentimos, sino de acompañarlo, de respirarlo, de conducirlo hacia espacios donde su manifestación sea coherente con nuestra esencia. A esto se le llama sublimación. Es el arte de transformar la intensidad en claridad, la atracción en gratitud, la necesidad en abundancia. Es pasar del ansia a la presencia, de la reacción a la elección, de la urgencia a la reverencia. Uno de los aspectos más poderosos de este proceso es comprender que la energía generativa está directamente relacionada con nuestras emociones más profundas. No es una fuerza aislada del cuerpo o de la mente, sino un torrente que atraviesa nuestras memorias, nuestras heridas, nuestras aspiraciones. Por eso, cuando logramos integrar emociones elevadas como el amor, la compasión, la ternura o la gratitud en los momentos de mayor intensidad energética, el campo vibratorio que generamos se vuelve coherente, magnético, transformador. Ya no es una energía que busca salida, sino una corriente que nos unifica por dentro y nos conecta con lo más alto. En muchas enseñanzas herméticas y tántricas se decía que el deseo era el vehículo del alma, no el deseo común, sino aquel que ha sido purificado, refinado, sintonizado con una intención superior. Ese deseo ya no es una carencia, sino una expansión. Es el alma reconociendo que está lista para abrir nuevas posibilidades en su camino. Cuando se une esta intención con la energía vital acumulada y con emociones nobles, se genera una vibración capaz de atraer realidades que antes parecían inalcanzables. Es lo que hoy podríamos llamar intención amplificada o magnetismo consciente. Este proceso también requiere disciplina interna. No se trata de negar lo que sentimos, sino de permanecer presentes con lo que surge. Observar los momentos de impulso no como enemigos, sino como oportunidades para entrenar la conciencia. Respirar, sentir, enfocar. Esta tríada simple, pero poderosa, es la base de todo trabajo alquímico interior. Al principio puede parecer desafiante, porque nos han condicionado a responder de forma inmediata ante cualquier estímulo. Pero con el tiempo, con la práctica sostenida y la intención clara, descubrimos que hay un poder inmenso en la pausa, en la contención consciente, en la capacidad de sostener la energía sin dispersarla. Una analogía útil es imaginar esta fuerza como un fuego. Si lo dejamos arder sin dirección, puede consumirnos o perderse en pequeñas llamas. Pero si lo contenemos con sabiduría, si lo dirigimos, si lo usamos con propósito, puede fundir metales, mover máquinas, calentar espacios fríos. Así funciona esta corriente interna. Es una materia prima, y depende de nuestra conciencia si la dejamos escapar o la transformamos en luz. Este camino también implica la sanación de las creencias distorsionadas que arrastramos. Durante siglos se nos enseñó que esta energía era algo sucio, peligroso, indeseable. Se construyeron sistemas enteros basados en el miedo al cuerpo, al deseo, a la vida misma. Hoy, parte de la verdadera transmutación es desmontar esas ideas, recuperar la inocencia, redignificar lo sagrado que habita en nosotros, porque esta energía no es enemiga del espíritu, es una de sus expresiones más potentes, y cuando la reconocemos desde este lugar, la vida comienza a cambiar.
no porque afuera todo se transforme de golpe, sino porque adentro se enciende una claridad nueva que nos hace ver, sentir y elegir de otra manera. Convertir el deseo en camino sagrado no es un acto heroico ni un ideal imposible. Es un proceso, una práctica, una forma de vivir. Es decidir que cada impulso puede ser una oportunidad de volver al centro, que cada emoción puede ser una puerta hacia la expansión, que cada pensamiento puede dirigirnos hacia lo más alto o mantenernos en lo más bajo, y que la elección siempre ha sido nuestra. A través de esta transmutación interna, lo que antes parecía un torbellino se vuelve río, lo que parecía fuego caótico se vuelve llama consciente, y lo que parecía instinto ciego se convierte en brújula hacia lo divino. Así, el deseo ya no es una trampa, sino una señal, una invitación constante a recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos evolucionar. Es la voz antigua de la creación que nos susurra desde dentro que la plenitud no se encuentra negando la energía que fluye en nosotros, sino dirigiéndola con amor, con sabiduría y con propósito. En el interior de cada ser humano habita una danza silenciosa, un juego de fuerzas que, aunque muchas veces pasa desapercibido, sostiene el equilibrio profundo de nuestra existencia. Se trata de las dos corrientes fundamentales que conforman la energía vital, una que actúa, dirige, penetra y enfoca, y otra que recibe, nutre, expande y abraza. Estas dos energías, frecuentemente asociadas a lo masculino y lo femenino arquetípico, no tienen nada que ver con el género biológico, sino con dinámicas universales que atraviesan todo lo que existe. Son las mismas que dan forma a la noche y el día, al sol y la luna, al invierno y la primavera. Cuando estas dos fuerzas están en desarmonía dentro de nosotros, sentimos fragmentación, confusión, vacío. Pero cuando se integran en armonía, nace un nuevo estado de ser, más completo, más lúcido, más enraizado en la esencia. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de identificar nuestra energía únicamente con una de estas polaridades y reconocemos que ambas coexisten en nosotros desde siempre. Esto requiere un acto de honestidad profunda, porque muchas veces hemos aprendido a rechazar una parte de nosotros, creyendo que era débil o indeseable. Así, quienes se identifican con la acción y el control suelen temer abrirse a la receptividad y la entrega. Quienes se sienten más cercanos a lo emocional y lo intuitivo, muchas veces desconfían de la estructura, la lógica o la fuerza directa. Pero el alma no florece desde un solo extremo, solo se expande cuando el círculo se completa. Las tradiciones antiguas sabían esto. En la alquimia occidental, la unión del sol y la luna representaba mucho más que un fenómeno astrológico. Era la imagen sagrada de la conjunción de los opuestos internos. El sol, símbolo del fuego activo, del oro del espíritu, debía unirse con la luna, símbolo de la plata receptiva, del agua del alma. Esta unión no era romántica ni poética, era el paso esencial para que la materia prima de la vida se transformara en piedra filosofal, es decir, en una conciencia expandida capaz de moldear la realidad con claridad y coherencia. De igual forma, en las filosofías orientales, la dualidad entre yin y yang no era vista como conflicto, sino como complemento. El círculo dividido en blanco y negro, con un punto del opuesto en cada mitad, enseñaba que dentro de lo activo hay siempre un germen de receptividad, y dentro de lo pasivo hay una semilla de acción. Negar uno de estos aspectos era mutilar la totalidad del ser. La plenitud solo nace cuando reconocemos ambas fuerzas, no como enemigos, sino como aliados que al fundirse generan una corriente superior de energía.
En el cuerpo humano, esta unión de polaridades no es un concepto simbólico, sino una experiencia concreta. Cuando la energía vital fluye sin obstrucciones, sube por la columna como un río de luz, despertando centros sutiles que expanden la percepción, agudizan la intuición y generan una coherencia profunda entre pensamiento, emoción y acción. Este flujo ascendente no puede activarse si las polaridades están desalineadas. Es como intentar encender un fuego con solo una chispa, pero sin la madera que lo sostenga. Se necesita el encuentro armónico entre la dirección y la apertura, entre el impulso y la contención, entre la claridad y la ternura. Este equilibrio puede comenzar a cultivarse a través de actos simples, pero profundamente reveladores. Cuando decidimos escuchar sin interrumpir, cuando actuamos sin imponer, cuando damos sin esperar y recibimos sin culpa, estamos restaurando el puente interno entre estas dos fuerzas. Cuando equilibramos nuestro tiempo entre la introspección y la acción, entre el silencio y la palabra, entre el hacer y el simplemente ser, empezamos a generar un circuito de energía que se regenera a sí mismo y eleva nuestra frecuencia interior. La integración de las polaridades también sana las relaciones externas. Muchas veces proyectamos en otros aquello que no aceptamos en nosotros. Buscamos fuera lo que nos falta adentro. Si reprimimos nuestra fuerza, admiramos o tememos a quienes la expresan. Si rechazamos nuestra sensibilidad, huimos de quienes nos la recuerdan. Pero cuando comenzamos a aceptar y a integrar ambas corrientes en nuestro interior, nuestras relaciones se vuelven más libres, menos cargadas de expectativas, más cercanas al encuentro real. Ya no buscamos completarnos en el otro, sino compartir desde una plenitud que nace adentro. Además, esta fusión interna despierta una claridad nueva. La intuición se afina porque no está en guerra con la lógica. La acción se vuelve precisa porque nace de una visión profunda. La creatividad se expande porque no está limitada por estructuras rígidas, pero tampoco se dispersa en caos. Se activa una inteligencia más completa, una forma de presencia que abarca lo sutil y lo concreto, lo sensible y lo decidido. Esto no es un ideal lejano, es una posibilidad real que empieza cada vez que decidimos dejar de pelear con una parte de nosotros y comenzamos a dialogar con ella. La energía vital, cuando circula por un canal armonizado entre estas dos polaridades, se convierte en una espiral ascendente. No sube de forma forzada, sino natural, como el vapor que asciende desde el agua caliente, como la savia que sube por el tallo hacia la flor. Esta espiral genera estados de conciencia donde las decisiones fluyen con facilidad, donde las emociones no dominan, pero tampoco se reprimen, donde la mente no impone, pero tampoco se disuelve. Es una inteligencia del alma, que solo puede activarse cuando las partes internas se reconocen, se abrazan y se funden en un propósito común. La polaridad activa nos impulsa a avanzar, a crear estructuras, a trazar caminos. La polaridad receptiva nos invita a sentir, a contemplar, a abrir espacio a lo invisible. Ninguna es superior a la otra. Ambas son necesarias. Y cuando trabajan juntas, no hay meta inalcanzable, no hay herida que no pueda transformarse en sabiduría, no hay sueño que no pueda tomar forma. Esta integración es el corazón de toda alquimia interna. Sin ella, toda técnica se vuelve vacía. Con ella, incluso los gestos más simples se convierten en actos sagrados. En este punto del camino, el buscador deja de dividir su mundo en opuestos y empieza a ver la totalidad. Entiende que no se trata de eliminar lo que duele o de negar lo que incomoda, sino de abrazarlo desde un centro más amplio. La verdadera fuerza no está en imponerse, sino en saber sostenerse en medio de todas las fuerzas.
Y la verdadera libertad no está en hacer lo que se quiere, sino en estar en paz con todo lo que se es. Cuando las polaridades internas se funden, la vida deja de ser una lucha y se vuelve una danza. Y en esa danza, cada paso, cada respiración, cada intención es una expresión viva del equilibrio sagrado que nos habita. La respiración, ese acto aparentemente simple que repetimos miles de veces al día, contiene en sí misma una de las llaves más poderosas para despertar, dirigir y refinar la energía que nos habita. Desde tiempos remotos, los sabios de distintas culturas intuyeron que el aire no es solo oxígeno, sino un portador invisible de fuerza vital, una corriente sutil que conecta lo físico con lo espiritual. En cada inhalación bien guiada se esconde una posibilidad de ascenso. En cada exhalación consciente se abre un espacio para la transformación. Respirar no es solamente una función biológica, sino un puente sagrado entre el mundo visible y el invisible, entre lo denso y lo sutil, entre el cuerpo y el alma. Cuando la energía interna se despierta y comienza a activarse, el cuerpo necesita una vía clara y consciente para canalizar su ascenso. Si no se le ofrece una dirección precisa, esta fuerza puede dispersarse, agotarse o estancarse en los centros inferiores, generando desequilibrio emocional, inquietud mental o incluso desgaste físico. Pero si logramos unir esa energía con la respiración, entonces la corriente comienza a subir, elevándose por los canales internos, abriendo los centros de percepción más elevados, expandiendo nuestra conciencia y renovando nuestra vitalidad desde lo más profundo. Las enseñanzas taoístas, por ejemplo, comprendieron esto hace miles de años. Los antiguos maestros del flujo interno desarrollaron prácticas como el circuito microcósmico, donde la fuerza vital se dirige mediante respiración y visualización a lo largo de una ruta energética que asciende por la columna vertebral, pasa por la coronilla y desciende por el canal frontal del cuerpo, formando un lazo continuo de nutrición y claridad. Esta técnica no solo revitaliza los órganos internos y fortalece el sistema nervioso, sino que también permite la transmutación de la energía más densa en estados refinados de lucidez espiritual. El secreto no está en forzar nada, sino en cultivar una respiración que sea suave, rítmica, profunda, como el fluir de un río sereno. Al inhalar, sentimos cómo la energía asciende, guiada por la intención, iluminando cada vértebra, cada espacio interno. Al exhalar, liberamos tensiones, pensamientos dispersos, nudos emocionales. Cada respiración se convierte así en un acto alquímico, en el que no solo oxigenamos la sangre, sino que purificamos nuestra vibración, deshaciendo lo que ya no sirve y despertando lo que estaba dormido. Pero la respiración no actúa sola. Requiere de nuestra plena atención. No basta con mover el aire. Es la conciencia que acompaña a cada inhalación la que transforma la experiencia. Por eso se dice que donde va la atención, va la energía. Si respiramos mientras pensamos en nuestras preocupaciones, la energía sigue ese cauce mental y se enreda en lo que nos resta fuerza. Pero si respiramos mientras visualizamos la expansión del corazón, la apertura de la coronilla o la limpieza de nuestro canal interno, entonces la energía comienza a elevarse, a circular con propósito, a abrirnos a planos más sutiles de percepción. Los sabios del Himalaya hablaban del aliento del alma, esa forma de respiración que no surge del esfuerzo, sino de la entrega. Es un ritmo que aparece cuando soltamos el control y permitimos que la vida respire a través de nosotros. En ese estado, la inhalación ya no es solo una entrada de aire, sino una invitación a recibir luz. La exhalación ya no es solo una expulsión, sino una liberación amorosa de lo que pesa. Es una danza entre recibir y ofrecer, entre absorber lo esencial y soltar lo accesorio.
Y cuando este ritmo se instala, la energía interna se alinea espontáneamente con el flujo del universo. Este tipo de respiración también puede combinarse con la intención creativa. Al inhalar, podemos imaginar que absorbemos no solo aire, sino fuerza, claridad, visión. Al exhalar, podemos proyectar esa energía hacia nuestros sueños, hacia nuestras metas, hacia la sanación de un vínculo o la concreción de un propósito. Así, cada respiración se convierte en una afirmación silenciosa de lo que deseamos manifestar, no desde la carencia, sino desde la certeza de que somos co-creadores, desde la conciencia de que nuestra energía bien dirigida tiene el poder de atraer, moldear y transformar. En las prácticas tántricas más refinadas, la respiración se acompaña de visualizaciones específicas que elevan la energía desde el centro generativo hacia el corazón y desde allí hacia los centros superiores. Esta elevación no es un acto brusco, sino una ascensión gradual, como una espiral que gira y se eleva, limpiando a su paso, despertando memorias olvidadas, reconectando con la fuente. En ese proceso, el cuerpo se vuelve un templo vibrante, el corazón se vuelve altar y la mente se vuelve cielo despejado donde todo puede revelarse sin filtros. También es importante mencionar que la respiración consciente, sostenida a lo largo del tiempo, modifica la estructura vibratoria de nuestro campo energético. A medida que esta práctica se vuelve cotidiana, comenzamos a percibir la vida con mayor profundidad, a responder desde el centro en lugar de reaccionar desde el impulso, a sentir que hay una fuerza dentro de nosotros que nos sostiene incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esta fuerza no viene de fuera, es la misma energía que hemos despertado y elevado, respiración tras respiración, día tras día. Además, la respiración se convierte en un refugio. En medio del caos, del ruido, de la velocidad del mundo, saber que podemos volver al aliento como vía de reconexión es un don invaluable. Solo bastan unos segundos de atención plena, unos movimientos lentos del diafragma, y el mundo cambia de color. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros lo observamos desde otro lugar, desde un estado de mayor coherencia, de mayor presencia, de mayor unidad interior. Por eso, este arte de respirar no debe tomarse a la ligera ni considerarse accesorio. Es la base de todo trabajo interior verdadero. No hay expansión sin enraizamiento, no hay elevación sin un canal abierto, y no hay canal abierto sin una respiración consciente que lo recorra. Respirar es honrar la vida, es recordarnos que estamos aquí, no como fragmentos perdidos, sino como portadores de una chispa que quiere elevarse, purificarse y brillar. Cuando esta respiración se vuelve parte de nuestra práctica, entonces comprendemos que no estamos separados del cielo ni de la tierra, que cada inhalación nos conecta con la raíz y cada exhalación nos proyecta hacia la cima. Somos árboles cósmicos que respiran luz, que respiran intención, que respiran posibilidad. Y desde esa comprensión, toda la existencia se vuelve más clara, más liviana, más sagrada. Cuando las corrientes internas han sido despertadas con respeto, cuando las polaridades han encontrado su equilibrio en la intimidad del ser, y cuando la respiración se ha transformado en un puente sagrado entre lo visible y lo invisible, comienza a abrirse un nuevo nivel de experiencia. Es aquí donde la energía vital, ya purificada, elevada y en movimiento armónico, se convierte en una fuerza capaz de alterar la estructura misma de la realidad. Ya no es solo una corriente interna que sana y transforma, sino una herramienta creativa, una extensión viva de la conciencia que, al ser enfocada con claridad y emoción elevada, magnetiza circunstancias, abre caminos y convoca sincronías inesperadas. Esta no es una fantasía ni un anhelo poético, es la expresión más elevada de un principio universal.
Lo que vibra con coherencia atrae aquello que resuena en la misma frecuencia. La energía vital, cuando se une a una intención clara y a una emoción elevada, genera una señal que viaja hacia el campo cuántico, estableciendo un patrón vibratorio que con el tiempo y la persistencia colapsa en forma, experiencia o manifestación concreta. Esta es la verdadera co-creación, no un simple acto de pedir, sino una alineación profunda entre lo que somos, lo que sentimos, lo que imaginamos y lo que sostenemos energéticamente. Los antiguos sabían esto. En los misterios de Egipto se enseñaba que el corazón debía estar tan ligero como una pluma para que la palabra tuviera poder creador. En la tradición hermética se decía que todo lo que ocurre en lo externo tiene su origen en lo interno y que para transformar el mundo hay que primero transformarse a uno mismo. El poder no estaba en manipular la materia, sino en refinar la conciencia. Del mismo modo, los sabios de Oriente hablaban de la no acción consciente. Esa capacidad de influir en la realidad no desde el esfuerzo, sino desde la alineación interior. Para que la energía vital se convierta en manifestación, es necesario cultivar 3 elementos fundamentales: presencia profunda, intención precisa y emoción elevada. La presencia nos enraiza en el ahora, donde todo poder es posible. La intención nos enfoca hacia una dirección clara, sin duda ni dispersión. Y la emoción elevada, como la gratitud, la compasión o la alegría pura, actúa como catalizador que expande la energía y le otorga fuerza magnética. Esta tríada es el fundamento del arte de co-crear. No se trata de controlar, sino de colaborar con la inteligencia del universo, ofreciendo desde dentro una vibración coherente que la vida reconoce y responde. Pero este proceso no puede nacer de la prisa ni del deseo egoico. La energía vital, cuando es forzada, se bloquea o se distorsiona. Por eso, todo acto de creación consciente requiere de madurez interior. No basta con desear desde la mente, es necesario sentir desde el alma, actuar desde el corazón y sostener desde la voluntad silenciosa. La verdadera manifestación no ocurre como resultado de una técnica puntual, sino como consecuencia de una transformación profunda. Se requiere una limpieza de los viejos patrones, una observación constante de los pensamientos repetitivos, una revisión honesta de las intenciones reales que se esconden detrás de nuestras metas, porque la energía vital amplifica todo lo que toca. Si hay miedo, lo expande. Si hay amor, lo irradia. Si hay duda, fragmenta. Si hay certeza, fortalece. Cuando el practicante comprende esto, deja de usar esta energía para obtener y comienza a usarla para ofrecer. Ya no se trata de atraer por carencia, sino de manifestar desde la plenitud. Desde este estado, los resultados dejan de ser el centro y la coherencia vibratoria se vuelve el verdadero propósito. Entonces, cualquier acción, cualquier palabra, cualquier pensamiento se transforma en una expresión del ser esencial. Y es precisamente cuando dejamos de necesitar que algo suceda, que lo que deseamos empieza a fluir con naturalidad hacia nosotros. Porque la manifestación no responde a la urgencia, sino a la coherencia. También es necesario hablar del silencio, ese espacio fértil donde la energía encuentra reposo. Así como la respiración tiene inhalación y exhalación, también hay un momento de pausa entre ambas. Ese instante sin movimiento es sagrado. En él se consolida lo sembrado, se ordena lo invisible, se reorganiza la materia sutil que dará paso a lo nuevo. Aprender a habitar ese silencio es parte del arte de co-crear. Es confiar sin interferir. Es permanecer abiertos sin exigir. Es saber que ya se ha sembrado y que la vida, con su sabiduría perfecta, hará florecer lo adecuado en el momento justo.
Este camino no es lineal ni automático. Tiene ritmos, pruebas, profundidades. Pero si se recorre con constancia, humildad y amor, el practicante comienza a experimentar una expansión que va más allá de los logros externos. La mente se vuelve más clara, el corazón más liviano, la intuición más aguda. Las relaciones se armonizan, no porque el mundo haya cambiado, sino porque hemos cambiado el modo de vibrar dentro de él. Las decisiones fluyen con menos fricción, los caminos se abren con menos resistencia, la vida se vuelve un espejo más fiel de lo que somos internamente. Y aunque pueda parecer sutil, la verdadera señal de que esta alquimia ha comenzado a operar no está en lo espectacular, sino en lo esencial. Nos descubrimos más presentes en lo simple, más agradecidos por lo cotidiano, más conscientes del valor de cada instante. La manifestación deja de ser un acto extraordinario y se convierte en una danza constante, donde cada gesto, cada intención, cada respiración tiene peso, tiene sentido, tiene poder. La energía vital no es un fin en sí mismo, sino un medio para recordar que somos parte de una inteligencia mayor, una fuerza creadora que pulsa a través de nosotros, esperando nuestra disposición para co-crear, para colaborar con su expansión. Cuando esta fuerza se integra con el pensamiento claro, con la emoción refinada y con la acción alineada, entonces la vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en una expresión viva de la conciencia que hemos cultivado. En este punto, la transformación es inevitable. Lo que antes parecía distante se acerca. Lo que antes dolía se comprende. Lo que antes bloqueaba se disuelve. El alma respira con libertad y la existencia entera se transforma en un lienzo donde la energía interna, purificada y guiada, dibuja los paisajes que resuenan con la verdad más profunda de nuestro ser. Porque en última instancia, co-crear no es simplemente atraer lo que deseamos, sino convertirnos en quienes estamos llamados a ser. Y al hacerlo, todo lo demás encuentra su lugar. Has recorrido un sendero sagrado, uno que no se traza con los pies, sino con la conciencia. Te adentraste en los pasillos invisibles de tu interior, y ahí, en el silencio que no pide palabras, en la respiración que no exige prisa, reconociste que dentro de ti habita una fuerza antigua, indomable y luminosa. Una corriente generadora que no solo te pertenece, sino que te define, porque no estás hecho de carne solamente, ni de historia, ni de memoria. Estás hecho de vibración, de intención, de fuego que sabe transformarse en luz. Este viaje no termina aquí, de hecho, apenas comienza. Porque la alquimia verdadera no ocurre en un momento exacto, ni en un gesto aislado, sino en cada elección cotidiana que haces desde el alma y no desde el hábito. Es cuando eliges respirar en lugar de reaccionar, cuando decides observar en lugar de juzgar, cuando transformas tu impulso en visión y tu deseo en creación. Es entonces cuando lo invisible empieza a moverse a tu favor, no por azar, sino porque tu vibración se volvió coherente con la verdad que habita en lo más profundo de ti. No necesitas buscar fuera lo que siempre ha estado latiendo adentro. No estás incompleto, solo dormido a una parte de ti que ya empieza a despertar. La verdadera magia no grita ni se impone. Se insinúa en lo simple, en lo constante, en lo silencioso. Esa energía que fluye por tu cuerpo es también la sustancia con la que se formaron los astros. Es la materia sagrada que une lo humano con lo divino. Y tú eres el canal por donde ella quiere fluir. Ahora sabes que tu respiración es un puente, que tu intención es una llave, que tu equilibrio es una puerta, y que tu energía, cuando es cultivada con respeto, paciencia y amor, puede moldear tu vida como el alfarero que transforma la arcilla con sus propias manos. Porque no estás aquí para repetir lo viejo, sino para recordar lo eterno. Y lo eterno está en ti,
esperando tu mirada consciente, tu presencia viva, tu corazón despierto. Si estas palabras resonaron en algún rincón de tu ser, si algo dentro de ti se encendió, aunque sea levemente, te invito a seguir este camino con nosotros. Suscríbete a este canal, haz clic en me gusta si este contenido tocó tu alma y comparte este mensaje con quienes intuyes que también están listos para despertar. Cada nuevo video es una nueva llave, una nueva revelación, una nueva chispa. Y recuerda, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera. Cada intención que nace desde la conciencia se convierte en creación viva. Permanece atento al próximo contenido, donde seguiremos abriendo portales hacia lo invisible, sembrando sabiduría y acompañando tu despertar con profundidad y verdad. Que la luz de tu fuego interno siga guiando cada paso. Que la energía de tu esencia se eleve sin esfuerzo. Y que cada respiración sea una declaración silenciosa de amor hacia el universo que te habita.